Sean bienvenidos a una edición más de este programa Joyas Eternas y le damos la bienvenida al Pastor Hernando. Pastor, bienvenido. Gracias, Jaime. Buenas noches, qué gusto estar contigo y también con los televidentes, agradeciéndoles su sintonía y agradeciendo también los saludos, las muestras de cariño que tienen conmigo en la calle donde nos encontramos y donde pues hacen comentarios del programa, ¿verdad? Entonces muchas gracias a ellos. Esperamos que este programa también sea de edificación para todos. Así es, Pastor, es un gran privilegio contar con la audiencia y les enviamos un saludo. Y bueno, arrancamos con el programa. Vamos a tener una serie de este tema que es la venida de Jesús, Pastor. Entonces, antes de empezar con el tema, hay muchas personas que se han confundido por quizás haber comentarios sobre la venida de Jesús, se han asustado incluso cuando escuchan que Jesús viene, pero creo que más que eso es un privilegio ver que Jesús venga y que nosotros nos preparemos para esa venida, Pastor. ¿Sabe usted lo que pasa, James? Que gente irresponsable se ha dado a la tarea de hablar de la venida del Señor, creando no solo en la gente confusión en la interpretación de la palabra, sino también haciendo como que la venida del Señor fuera un acontecimiento malo, fuera un acontecimiento de desgracias. Y la verdad es de que cuando hablamos de la venida del Señor, para todos los cristianos que estamos enamorados del Señor Jesucristo, Amén. ¿Cómo podría ser un acontecimiento malo, un acontecimiento al cual le vamos a tener temor, si es prácticamente hablar del encuentro visible, físico, con el que amas? Yo creo que todos los cristianos cuando vamos a la iglesia, vamos para querer tener un encuentro con el Señor. Amén. Creo que cuando cerramos nuestros ojitos o los abrimos en nuestras casas, negocios, vehículos, y platicamos con el Señor, encontramos la dulzura de su presencia. Nuestras emociones también saltan de gozo, a veces de quebrantamiento, cuando sentimos su presencia. Es algo deleitante sentir la presencia de Dios. Y entonces sentimos un deleite no viéndolo, solo sintiéndolo, solo percibiéndolo. ¿Qué será cuando lo veamos cara a cara? ¿Qué será cuando se manifieste tal y como Él es? Entonces, para una persona enamorada jamás podría ser un acontecimiento que le cause terror, que le cause miedo. Al contrario, debe ser algo que anhele, algo que realmente esté deseando. Es como cuando una persona que uno ama se va, ponte a una excursión de vacaciones, se va por cuestiones de trabajo, por mucho lejos. tiempo. Y entonces la comunicación es solamente por diferentes medios, pero no lo ves. Le puedes mandar mensajitos, llamadas telefónicas, pero cuando te dice llego, y ya faltan 3 días para que llegue, y ya faltan 2 días para que... Nadie se asusta. Nadie dice, híjole, ya va a venir, me da miedo porque va a venir. A no ser que hayan cambios ya muy evidentes, como por ejemplo que la dejó flaquita, ya se puso muy gorda, ¿va? Y se desfiguró, ya toda arrugada, canada. Entonces tal vez sí se podría preocupar, decir, ¿cómo me va a encontrar de mal? Entonces solo una persona que está viviendo mal, una persona que no se está preparando para ese regreso, a lo mejor para él sí pueda sentir que es algo desagradable, algo no muy emotivo la venida del Señor. Pero la gente que se está preparando para la venida del Señor, que está yendo al gym espiritual, que se está acicalando en lo espiritual, obviamente la venida del Señor no va a ser una venida que le cause horror, que le cause espanto, que le cause miedo, sino al contrario, es el encuentro personal, físico con el Señor. Entonces, si por espíritu, si en la fe percibimos la presencia del Señor, ¿qué será ya en lo visible? Entonces, obviamente para la gente que ama al Señor, la gente que siente su presencia, ha de ser algo muy emotivo, algo muy deseado, de tal manera que la Escritura dice en Apocalipsis 22 que el Espíritu Santo que está en la tierra con nosotros y nosotros que somos la esposa, decimos, ven Señor Jesús. O sea, jamás se podría pensar que un cristiano que ama al Señor Jesucristo, que tiene contacto con su presencia, que está a cuentas en la gracia de Dios, pueda ver la venida del Señor como algo espantoso, algo malo, ¿verdad? Exacto, Pastor. Entonces, vamos a tocar unos puntos, Pastor, antes de la venida de Jesús, Pastor. ¿Qué nos puede comentar? ¿Qué puntos van a ocurrir fuera de lo que es la iglesia? Y creo que en otro programa vamos a estar compartiendo sobre lo que va a ocurrir aquí en la iglesia. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, bien estás hablando porque realmente los acontecimientos para la venida del Señor, hay unos bien marcados de cómo va a ser la estructura social, política, económica, religiosa,
humana, cómo va a ser la tierra cuando el Señor venga, cómo va a estar el mundo, cómo va a estar la parte secular cuando Él venga. Hay muchas pistas, hay muchas señales que nos pueden ayudar para entender en qué tiempo estamos de la profecía bíblica. También hay acontecimientos propios de la iglesia, cosas que la iglesia va a vivir, cosas que los ministros van a vivir previo a la venida del Señor. Esa venida del Señor le vamos a llamar parusía. La venida del Señor le vamos a llamar aquí en este programa y en los programas subsiguientes, porque hablas de que vamos a seguir tocando esos temas. Entonces vamos a hablarle parusía a la venida del Señor por la iglesia, a la venida del Señor por lo que es de Él. Amén. Porque antes de que el Señor venga a enjuiciar al mundo, antes de que el mundo sea totalmente enjuiciado de parte de Dios, porque va a haber un juicio, antes de eso el Señor habrá tenido que restaurar la ecología de la tierra, habrá tenido que restaurar la parte social, la parte económica de la tierra, la ecología misma la va a arreglar. Y previo a ese juicio que viene, habrá tenido que restaurar a Israel, que es su pueblo. Y antes de restaurar a Israel tendrá que haber restaurado a la iglesia. Y antes de restaurar a la iglesia habrá tenido que venir a tomar a su esposa o a su compañera eterna, que es un remanente de la iglesia. Amén. Entonces, hablar de la venida del Señor realmente es hablar de varios acontecimientos. Pero como el primer acontecimiento que estamos esperando es el acontecimiento cuando el Señor venga a recoger a su esposa, cuando venga a recoger a su compañera eterna, entonces vamos a ver las señales previo a esto. Y si tú deseas así, más adelante vamos a ir viendo cómo van a ser los otros acontecimientos, claro, y qué acontecimientos van a rodear a esos acontecimientos. Valga tanta redundancia, pero pues a ver ¿qué piensas de esto? Pues, pastor, creo de que muchos tenemos, como dice la Biblia, por tardanza la venida de Jesús. Eso está en 2 de Pedro capítulo 3, verso 9, que muchos tienen por la venida de Jesús por tardanza, y creo que no es así, pastor. Bueno, quizá no hablamos de tardanza, porque Dios tiene ya una fecha. Amén. Jesús lo dijo de esta manera. Tiene una fecha que no se la ha revelado ni siquiera a los ángeles. Jesús cuando vino, Él vino como hombre. Y como hombre a Él ni siquiera le dieron la fecha. Entonces quizá tendríamos que partir en esto, que cuando la gente empieza a fechar la venida del Señor, entonces ahí podemos encontrar una pista clara de que la persona está totalmente equivocada en sus posiciones, en sus ponderaciones, porque ni siquiera a Jesús le revelaron cuando estaba aquí en la tierra la fecha, calendario. El Señor no fechó con calendario, tal día, tal hora, tal mes, tal año, pero sí fechó con acontecimientos. Es decir, cuando veáis esto, cuando veáis que sucede esto, cuando veáis que esto está aconteciendo, entonces se acerca mi venida. Entonces Él fechó con acontecimientos. Por eso la iglesia hace bien en analizar cómo va el mundo en lo económico, en lo político, en lo social, en lo religioso. Hace bien de ver cómo está la iglesia y hace bien viendo cómo está Israel, porque son los tres pueblos que tiene que estar viendo la iglesia. Tiene que ver a la iglesia propiamente, tiene que ver a Israel y tiene que ver cómo están las naciones para darse cuenta, para tener pistas de cómo va a ser la venida del Señor. Así es, pastor. ¿Y qué nos puede compartir usted de lo que ya está ocurriendo así en el ámbito social, pastor? Bueno, en el ámbito social podríamos hablar, lo social está muy vinculado con lo legal. Entonces quizá podríamos hablar acerca de las palabras que Jesús dijo, porque a todo hay que ponerle Biblia. El Señor dijo que cuando Él viniera a la tierra, que Él iba a encontrar la estructura social, la estructura legal, así como fue en los días de Lot y como fue en los días de Noé. Eso Él nos marcó. Entonces, para poder ver, pues tenemos que estudiar cómo fue la sociedad en los días de Noé y cómo fue la sociedad en los días de Lot. Y podemos encontrar que en los días tanto de Noé como de Lot hubo una violencia desencadenada. Eso quiere decir que si algo marca una señal de la venida del Señor en la estructura social y legal es, número uno, tomar en cuenta la violencia. Realmente el hombre y el mundo siempre ha sido violento, pero nunca se ha vivido tanta violencia
como ahora se está viviendo alrededor del mundo. Wow. De tal manera, mira, es tan fuerte la violencia que existe en todas las áreas de la tierra, que tú puedes ver que, por ejemplo, en el Medio Oriente, y donde participan muchas potencias mundiales, como los gobiernos del norte, que estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Inglaterra, que son cabezas, estamos hablando de Rusia, que es cabeza del norte. Estamos viendo cómo potencias mundiales se están amenazando, y se están amenazando precisamente por el terrorismo religioso. Wow. Parece mentira, pero las religiones en la tierra son las que han ocasionado realmente la violencia Las guerras, en este planeta. las muertes. Todo lo que es guerra y muertes regularmente siempre va vinculado con la religión. De hecho, el primer asesinato que tú lees en la Biblia fue un asesinato religioso. Caín matando a Abel por celos de altar. Porque Abel portaba la presencia de Dios y el agrado de Dios en el altar, mientras que Caín no lo tenía. Entonces, por envidia de ver cómo la gloria de Dios estaba en el altar de Abel, es que Caín decide matar a su hermano. Entonces puedes ver que la primera guerra religiosa, si así lo quieres, la primera violencia religiosa se da por cuestión de altar, se da por cuestión religiosa. Entonces podemos decir que la religión no solamente es el opio de todos los pueblos, como dijo Marx, sino que también ha sido la fuente de guerras en esta tierra. De hecho, la guerra que acaba de acontecer Israel-Siria, específicamente con el grupo terrorista Hamas, realmente fue por cuestiones religiosas. Es el grupo islamita extremista que está tratando de exterminar a Israel. Wow. Una vez más Caín queriendo destruir a Abel. Y obviamente la historia siempre se repite. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos que realmente la violencia ha sido tema de fuente religiosa. Y la Escritura establece que así como fue en los días de Noé, será en estos días. Entonces, en estos días estamos viendo violencia, potencias mundiales amenazándose, Irán amenazando, Corea del Norte amenazando, todos estos grupos religiosos amenazando a Israel y obviamente a las naciones que han apoyado durante la historia a Israel. En los países que no somos desarrollados, por ejemplo Guatemala, países que no son potencias mundiales y que no tienen una carrera bélica fuerte, entonces vemos que la violencia quizá no es de esa forma, pero sí la violencia está viniendo por narcotráfico. Exacto. En América Latina se ha desencadenado una violencia espantosa por causa del narcotráfico. Recuérdate que el mismo diablo, según dice la Escritura, por causa de la multiplicación del comercio, es que cayó. Entonces estamos viendo que el comercio siempre también ha sido una fuente de desgracia y de caída de potestades, porque el dinero y las riquezas siempre ha sido un estorbo para muchas criaturas. Entonces, cuando hablamos del hombre, hablamos de que el narcotráfico ha desencadenado en toda América Latina una violencia extrema, de tal manera que estamos viendo grupos de delincuencia común financiados por el narcotráfico, gobiernos que están siendo financiados por el narcotráfico. Y algo que tiene el narcotráfico dentro de su estructura y de su esencia es precisamente la violencia. Aparte de eso, la pobreza extrema en países tercermundistas como los nuestros, y que a veces nuestro subdesarrollo es creciente, ni siquiera es estático, sino que crece nuestro subdesarrollo, y la pobreza en nuestros países, obviamente marcan la violencia. La gente sale a asaltar, se asocia para poder delinquir, y entonces eso ha desencadenado una violencia tan grande que es rara la persona que en nuestros países ya no esté armada. Exacto. Hay mucha gente que tiene ya un arma en su casa, que porta un arma en su vehículo. Ves en las prisiones la violencia que hay, ves, en todos los ámbitos la violencia que hay en los hogares, de tal manera que hoy, por lo menos en Guatemala, las denuncias más graves que hay, o mejor, más frecuentes que hay, ya no es por asesinato, sino que es por violencia intrafamiliar. Exacto. Entonces vemos cómo hasta grupos de derechos humanos han tenido que venir a intervenir para poder defender a la mujer, porque la mujer ha sido violentada y dejada. Niños, surgió los derechos del niño porque estaban siendo violentados. Y recuérdate que la violencia no solamente es física, la violencia puede ser sexual, de gente que ha sido violada, niños que han sido manoseados, mujeres que por los mismos esposos son violadas. Vemos violencia psicológica, porque la violencia puede, a veces
golpea uno más con las palabras que con los puños. Y entonces eso es muy fuerte. La violencia económica, ¿verdad? Que a través de la economía se violenta a las personas. En fin, tenemos muchos tipos de violencia que se han desencadenado y que nos hacen ver que realmente la estructura de la tierra se ha vuelto totalmente violenta. Tú puedes ver en los parlamentos, ver en los congresos, cómo los diputados, senadores hacen en los países el ridículo, peleándose, insultándose, hasta yéndose a los golpes. Vemos los linchamientos que hay porque por falta de justicia, porque ahora la situación de que el pobre no puede contar con una buena defensa, un buen ataque, una buena querella, porque la justicia se ha hecho muy cara. Exacto. Entonces la gente realmente, y realmente no existe justicia social. Yo te voy a decir que en muchos países el que es pobre, aunque tenga la razón, no puede defender su causa. Es lamentable decirlo, pero esto que está pasando es algo profético. Amén. El hombre se está volviendo cada vez más sin afecto natural. Más decadente. El hombre cada vez se está volviendo más animalesco, más tecnológico, sí. Pero así como está creciendo la tecnología y la ciencia, el hombre se está volviendo cada vez más pasional y cada vez más violento y cada vez más animalesco. Eso lo que está haciendo nada más es confirmar una palabra profética de que así como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Realmente va a haber una violencia muy fuerte y la estamos viendo cada vez más creciente, que va a ser difícil detener esto y creo que sí se va a detener. Pero quien va a detener esa violencia va a ser precisamente Jesucristo cuando regrese a la tierra. Por eso la venida del Señor es una buena noticia. Amén. Porque esa violencia que existe, esa injusticia que existe, léase Isaías capítulo 11, va a desaparecer. ¿Y cuándo va a desaparecer? Cuando Jesús regrese a la tierra. Amén. Por eso el pobre de la tierra, al que se le hace injusticia en la tierra, debería estar anhelando a la venida del Señor y no teniéndole miedo. Exacto. Porque si Jesús va a regresar, va a regresar para poner en orden todas estas cosas. Porque la tierra es una creación de Dios y el Señor va a venir a defender su creación. Y el Señor, cuando regrese, Isaías capítulo 11, viene para poner justicia en la tierra y paz en la tierra, porque la tierra se está poniendo muy violenta y cada vez más violenta. Así es, pastor. Ver todo eso, lo que está ocurriendo en este mundo, nos pone a nosotros como iglesia a orar por el mundo, dar a conocer el amor de Jesús. Como usted decía, es una buena noticia decir de que Jesús viene, para que nosotros como iglesia nos preparemos y empecemos a dar a conocer el amor de Dios. Mira, James, yo creo en el poder de la oración. Amén. Y tú estás mencionando la oración, y de hecho hay una orden. Yo quiero que, quizá me voy a tomar un poquito de tiempo para explicar esto. Está bien, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Jesús está intercediendo por el mundo? ¿Tendrás algún versículo bíblico donde Jesús está intercediendo ahorita por la gente del mundo? Y te voy a decir que no existe ningún versículo que diga que Jesús intercede por el mundo. Es más, Jesús dijo en Juan 17, yo no oro por el mundo. O sea que Jesús no está orando por el mundo. Pero Jesús sí está orando y está intercediendo por alguien. ¿Por quién está intercediendo Jesús? Por nosotros. Jesús está intercediendo por la gente que ya nació de nuevo. Amén. Jesús, o sea, los que ya nacimos de nuevo, tenemos garantizado la intercesión de Jesús. Wow. Amén. Yo ni siquiera tengo que decirle, Señor, por favor, intercede por mí. Estoy garantizado que Jesús ora por mí. Jesús dijo, yo no oro por el mundo, sino que oro por los que me diste del mundo. Wow, amén. O sea que nosotros tenemos garantizada la intercesión del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que se llama Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿y quién va a orar por el mundo? Nosotros. ¿Y quién va a interceder por el mundo? Porque tampoco Dios va a dejar sin clamor, sin intercesión al mundo. Exacto. Entonces Pablo le habla a Timoteo y dice, yo ordeno que se hagan rogativas, oraciones, acciones de gracias por todos los hombres. O sea que el mundo depende de nuestra intercesión, así como la iglesia depende de la intercesión de Jesús. Amén. Entonces el orden está así. Jesús intercede por la iglesia y la iglesia intercede por el mundo. Amén. Y dice, pido que se hagan rogativas, acciones de gracias por todos los hombres, sobre todo por los que están en eminencia. O sea que tenemos que orar por los gobernantes. Amén. Tenemos que interceder por ellos, pero nuestra intercesión queda infructuosa si no vamos acompañando esa oración de la evangelización. Exacto. ¿Qué es evangelizar? Evangelizar es darle una buena noticia al que solo malas noticias oye. Si tú abres la prensa de nuestros países
no quiero mencionar nombres, pero si tú abres los periódicos que circulan en Guatemala, te vas a dar cuenta que solo muertes, asesinato, violencia, pobreza, malas decisiones del gobierno, hasta comentarios de nuestros gobernantes tan, ¿cómo decirte?, tan ridículos, que hasta en las redes sociales ridiculizan las expresiones y las frases de los gobernantes, porque realmente están obrando de una manera ridícula, sin congruencia. Ahora, todo esto tiene que ver que la iglesia, los hombres cuando leen los periódicos, solo malas noticias y noticias como estas reciben. La iglesia es la única entidad en la tierra que se quedó para dar una noticia totalmente diferente a las noticias que tú ves a diario. Exacto. La noticia diferente al terrorismo, a la violencia, a la inseguridad, a la injusticia, lo tiene la iglesia. Por eso evangelio significa buena noticia o buenas noticias. La iglesia tiene, cuando decimos vamos a evangelizar, lo que estamos diciendo no es que vamos a hacer un método religioso para que la gente se vuelva de mi iglesia. Cuando hablamos de evangelizar, estamos hablando de llevarle a la gente que está emproblemada, que está endeudada, que está enlutada, que está amargada, que está entristecida, que está con odio, atribulada, que está preocupada porque se va a morir su abuelita porque está enferma de muerte. Llevarle a toda esta gente una buena noticia. Llevarle esperanza. Y la buena noticia que nosotros llevamos no es de que nosotros somos muy buenos o que nosotros somos los actores de las cosas maravillosas que hace Dios, sino que tenemos que presentar que Jesús de Nazaret, Jesús es la salvación y la solución para todos los problemas. Amén. Que gracias a Dios ya hay solución para todo. Hasta para la muerte. Hasta la muerte ya tiene solución. Amén. Ya ves que la gente dice todo tiene solución menos la muerte. Pues momentito, la muerte también ya tiene solución porque Jesús venció la muerte. Y tenemos testimonios grandes de gente que ya habiendo pasado del otro lado del velo, la regresan en el hecho de que vuelven a la vida por el poder que tiene el nombre de Jesucristo. Amén. Tenemos esperanza para el enfermo, tenemos esperanza para toda la gente, para el pecador. Amén. El pecador puede recibir una buena noticia. Mira, ¿qué noticia recibe un pecador? Hablemos de un alcohólico. La mujer le dice que eres un borracho, un desobligado, te gastaste lo de la semana, lo del mes, me pegaste cuando estabas alcoholizado y asustaste a los niños, o te quedas en la calle tirado, etcétera. Al pecador, toda la familia le va a reclamar, le va a decir, eres un desobligado, eres un tal por cual. Esa es la noticia que va a recibir. ¿Qué es la noticia que lleva la iglesia? La noticia es tú puedes salir de esa condición. Hay alguien que puede romper esa cadena que no puede romper. Hay alguien que puede sacarte de esa miseria a la cual tú te metiste. Exacto. Solamente reconoce que estás fallando, arrepiéntete delante de Dios. Recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Hazlo el dueño de tus actos y vas a ver cómo rompe y destruye esa cadena que no puedes romper. O sea que tenemos un mensaje de esperanza y de salvación para todo aquel que está emproblemado y embarrancado. La buena noticia es Jesucristo es el Señor. Amén. Nosotros no promocionamos iglesias, ni misiones, ni hombres. Mucho menos hombres. Nosotros promocionamos el nombre de Jesucristo y esa es la evangelización. Irle a contar a la gente que hay esperanza en Jesucristo, que hay una nueva vida en Jesucristo. Aún para la gente, porque te voy a decir que hay gente que ahorita estará viéndote y te dirá, mira James, yo no tomo, yo no fumo, yo no mujereo, yo he de ser el hombre que esté en paz con Dios. Y momentito, estamos hablando no solamente del pecador, estamos hablando de la gente que no tiene comunión con Dios, que no siente la presencia de Dios. Y yo siempre lo he dicho en este programa, haber venido a la tierra, vivir 40, 50, 60 años o menos o más, y haber venido a la tierra y no conocer a Jesucristo, y no haber tenido comunión con Él, fue un desperdicio de vida. Pero haber venido a la tierra y haberse encontrado con Jesucristo, esa es la cosa más gloriosa y sensacional que le puede suceder a cualquier persona. De cualquier condición económica, social, racial, lo más importante es haberse encontrado con Jesucristo. El que ya se encontró con Jesucristo sabe de lo que estoy hablando y podrá estar en su casa diciéndome, yo estoy de acuerdo con usted. Lo más glorioso que me ha pasado es haber recibido una buena noticia en medio de tantas malas noticias de que Jesús es el Señor. Y si Jesús, no estando presente en la tierra, nos satisface y nos da gozo, ¿qué será cuando venga? Cuando se haga visible. Eso va a ser algo tan espectacular que las fuerzas del infierno terminarán en la tierra.
Hablar de que Jesús un día va a gobernar la tierra, habla de que todos estos gobiernos tiranos e injustos van a desaparecer. Decir que Jesucristo va a regresar a tomar posesión de lo que es de Él, que es el planeta Tierra y sus habitantes, es decirle al que está viviendo en injusticia, eso se terminará. Amén. Es decirle al enfermo, un día las enfermedades, las bacterias y los virus desaparecerán de la tierra. Un día todo lo que te ha causado dolor, lo que te ha causado tristeza, desaparecerá porque Jesús regresará a la tierra. Amén. Entonces no es un mensaje de terror, es un mensaje de esperanza. Amén. La esperanza del convertido, del creyente, es que Jesús regresará, y cuando Él regrese, arreglará con las mangas arremangadas. Él arreglará todo lo que el hombre y las tinieblas destruyeron de la tierra. Exacto, pastor. Y bueno, agradecemos a Dios porque Él nos da una esperanza, y Él es Jesús, y estamos compartiendo de Jesús y de su venida porque Él es el camino, la verdad y la vida. Así que le agradecemos a esas personas que hoy estuvieron con nosotros acompañándonos. El tiempo aquí en televisión es muy corto, así que les deseamos que pasen una feliz noche y que no se pierdan el siguiente programa.